Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y así vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios, Padre mío, gracias. Aquí estamos reunidos, mi Dios, con el propósito de tener una perseverancia en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que cada uno de nosotros estemos listos para la segunda venida de Cristo, listo para todo lo que ha de venir en este mundo, Jesús. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. La primera pregunta: ¿cuántas resurrecciones nos habla la Biblia? De 2, exactamente. No vamos a meter a los que resucitó Jesús, no de ese tema vamos a hablar. No vamos a meter a los que cuando Cristo murió, los sepulcros se abrieron, tampoco vamos a hablar de eso. Queremos enfocarnos hoy a este tema, y si nos marca, esta es la primera resurrección, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, nos habla de una segunda resurrección. Quiere decir que hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? 1, la segunda venida de Cristo. 2, termina la persecución. 3, el diablo y sus demonios son encerrados por 1000 años. 4, el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. En eso viene lo que se le llama la primera resurrección. Pero hay un problema. Hay un problema que hoy lo vamos a entender con la ayuda de Dios. Si solamente hay 2 resurrecciones, los que resucitan, primeramente, capten. Pero la segunda resurrección es hasta después de los 1000 años. Seguimos avanzando. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí nos dicen, pero los otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, los otros muertos no resucitaron en la primera resurrección. Van a resucitar en la segunda resurrección. ¿Quiénes son los que van a resucitar en la segunda resurrección? Los que aceptaron la marca de la bestia son los que van a resucitar en la segunda resurrección. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice después: los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Que los que no aceptaron la marca de la bestia, resucitarán en la primera resurrección. Pero de los que aceptaron la marca de la bestia y vivieron en el pecado, no van a resucitar en la primera resurrección. Van a resucitar en la segunda resurrección, y eso es después del milenio. ¿Se capta? Todos estos temas lo que queremos es familiarizarnos, para que sea tan fácil como cuando se expulga el frijol. A veces son temas donde no lo entiendo, hermano, ay, no lo entiendo. Debemos entenderlo si estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Quiénes van a resucitar en la segunda resurrección? Los que recibieron la marca de la bestia. Los que no recibieron la marca de la bestia resucitarán en la primera resurrección y vivirán con Cristo o reinarán con Cristo 1000 años. Cuando estos 1000 años se terminen, entonces viene la segunda resurrección, que van a resucitar 3 tipos de personas. La primera es los que se dejaron marcar por la bestia. Número 2, los que recibieron palabra de Dios y la rechazaron. Y vamos a ver
Mateo 11, versículo 20. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. ¿Quiénes se van a levantar en la segunda resurrección? Los que ven sanidades y ven milagros, ven prodigios, ven señales, ven maravillas, lo entienden, pero nunca le entregan su vida a Dios. 21. Captemos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, está hablando de los gentiles, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué les está diciendo? Les está echando en cara que han recibido muchas sanidades, muchos milagros y mucha palabra y no se quieren arrepentir. Pero luego les dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio, y allí hay una palabra, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué para Tiro y para Sidón será más tolerable el castigo? Porque Cristo no hizo sanidades en ese lugar. Cristo no hizo milagros en ese lugar. Cristo no fue a predicar en ese lugar. 23. Y tú, Jerusalén, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, ya no Tiro y Sidón, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Sodoma y Gomorra fueron destruidos, pero no hubo quien les predique. Por eso es que unos van a resucitar en la primera resurrección y otros van a resucitar en la segunda resurrección. Será más tolerable el castigo para unos que para los que ya tienen conocimiento y nunca se arrepintieron o nunca quisieron vivir la palabra de Dios. Número 3. Estamos viendo quiénes son los que van a ser levantados en la segunda resurrección. Número 3. Mateo capítulo 12, 31. Los que van a ser levantados en la segunda resurrección son los que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Mateo 12, versículo 31. Le doy lectura. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Eso quiere dar a entender que todo el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a ser levantado en la primera resurrección. Va a ser levantado en la segunda resurrección. ¿Por qué? Va a ser levantado en la segunda resurrección para ser juzgado y lanzado de una vez al lago de fuego. Bueno, comenzamos. 3 puntos de los que se van a levantar en la segunda resurrección. El primero fue los que tienen la marca de la bestia. Número 2, los que recibieron palabra de Dios, pero nunca le entregaron su vida a Dios. Y número 3, los que blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Van a levantarse en la segunda resurrección, pero para el juicio final. Y son lanzados al lago de fuego. Hay un punto donde están trabados muchos. Ejemplo, si la primera resurrección es cuando Cristo viene en su segunda venida y la segunda resurrección es hasta después del milenio, entonces, ¿cómo dice el libro de Juan 5, 29? Y es donde se traban muchos allí. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
hay un punto muy importante. Solamente Jesús y Daniel nos hablan de una resurrección. Nos dicen que en la resurrección van a resucitar los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno. Pero ahorita lo vamos a entender. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel y Jesús se enfocan a que va a haber una resurrección de justos y de injustos. Pero el apóstol Juan nos habla de una segunda resurrección. ¿Cómo lo podemos entender entonces? Bueno, es sencillo. La resurrección que nos habla Daniel y nos habla Jesús, en la primera resurrección, el levantamiento de los justos y de los injustos. Y allí es donde alguien dice: hermano, nos está confundiendo. Primero nos dice que en la segunda resurrección va a ser después del milenio. Y ahorita me está hablando de que va a haber una resurrección de justos y de injustos. Es donde muchísimas religiones se confunden. Pero lo vamos a explicar para que sea tan facilito de entender. Va a haber una resurrección de justos y de injustos. ¿De cuáles justos? De los que no se quisieron dejar marcar. De los que quisieron vivir una vida en santidad. De los que le entregaron su vida a Dios. Esos se van a levantar en la primera resurrección. Y de los injustos, ¿quiénes se van a levantar? Se van a levantar los que desde Adán hasta el día de hoy no les llegó palabra de Dios. Son los que se van a levantar en la primera resurrección. ¿Quiénes? Los justos. Número 2, los injustos. ¿Cuáles injustos? Ya dijimos que los que aceptan la marca de la bestia, los que tuvieron palabra y nunca quisieron obedecer, y los que blasfemaron en contra del Espíritu Santo, se van a levantar en la segunda resurrección. Pero los que se van a levantar en la primera resurrección son los que desde Adán hasta el día de hoy nadie les habló palabra de Dios. Te voy a aclarar un punto. Eso quiere dar a entender que si tú o si yo nos echamos para atrás, no le entregamos nuestra vida a Dios, no queremos vivir una vida cristiana para ti y para mí, si morimos, seríamos levantados en la segunda resurrección. ¿Para qué? Para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque tanta palabra y no la quisiste vivir. Es justo Dios. Ahora, ¿sí se entiende quiénes son los que van a ser levantados en la primera resurrección? 1. Todos los que son de Dios serán levantados. 2. Los injustos que desde Adán hasta el día de hoy no recibieron palabra, van a ser levantados en la primera resurrección, pero cada quien se va a levantar en el lugar que le corresponde. En la primera resurrección, todos los que están en el paraíso serán resucitados. Pero los injustos van a ser resucitados, ¿dónde? ¿También en el paraíso? No. Los injustos van a resucitar aquí en la tierra. No en el paraíso. No en la Nueva Jerusalén. No en el huerto de Edén. Bueno, todos los nombres que se ha dado. El reino de Dios, el reino de los cielos. Unos van a resucitar aquí y otros van a resucitar acá. Dios te bendiga. Ya estamos en los tiempos últimos donde todo esto tiene que ser tan entendible. Y yo digo, si no se les predica, estamos atrasados. Estamos con la mente en tinieblas que no logramos comprender nada. No, ese tema ni lo agarro, no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendo? Son temas que se deben de entender y con mucha facilidad. Primera, Tesalonicenses 4:16. Los que van a resucitar en la primera resurrección. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro texto, 1 Corintios 15:52.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y luego dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿De qué te estoy hablando? De que en la primera resurrección van a resucitar los hijos de Dios. Segundo punto, los que no conocieron palabra también serán resucitados en la primera resurrección, nada más que unos aquí y otros acá. Ejemplo, Mateo 11:20, lo acabamos de leer. Nada más te lo recalco. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Los de Tiro, los de Sidón, los de Sodoma, los de Gomorra, y todos los que están en el mundo entero que murieron sin que les llegase la palabra de Dios, también van a resucitar en la primera resurrección, los justos en la vida eterna, y los injustos resucitarán en la tierra nuevamente. ¿Para qué? No me voy a meter en ese tema todavía. Pero nos está diciendo que Tiro, Sidón, Sodoma, Gomorra, y todos los que no tuvieron la oportunidad de escuchar palabra de Dios, se levantan en la primera resurrección de los justos y de los injustos. Libro de Romanos 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no llegó la ley, pero donde no hay ley, pero donde no conocieron palabra de Dios, porque donde nadie les predicó, porque donde no sabían leer y escribir, porque no llegó ningún predicador en ese lugar, no hay ley. Y donde no hay ley, no se le puede culpar a nadie de pecado. Por eso es que se van a levantar en la resurrección de los justos y de los injustos para ser juzgados. No nos vamos a meter en ese punto, pero van a ser levantados para ser juzgados. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pues sí, pecó Adán, pecó Eva, y reinó la muerte. Luego nos dice, aún en los que no pecaron. ¿Por qué no pecaron? Porque no había ley. No había una ley escrita que ellos hayan violado, pero tuvieron que morir. Por causa de que pecó Adán y Eva, corrió la muerte hasta el día de hoy. Bueno, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión, transgredir, faltar, violar, que hizo Adán, el cual es figura del que había de venir. Todos, desde Adán hasta el día de hoy, no conocieron que es pecado y que no es pecado. Claro que Dios los va a juzgar conforme al corazón. Pero hay muchas cosas de las que tú y yo tenemos más palabra. Imagínate, en una aldea, no saben leer, no saben escribir, nadie les predicó palabra de Dios, nacieron, crecieron y murieron, no sabían de las leyes de Dios. Dios los va a resucitar para ser juzgados. Y lo vamos a dejar hasta allá. En el próximo les vamos a hablar qué es ese juicio. Esos que se van a levantar en la resurrección de los justos y de los injustos, ¿qué significa el ser juzgados? En el próximo tema. Vamos a orar en el nombre de Jesús. No se los hablo todo para no amontonar palabras en la mente que luego sabemos, que luego no lo podemos entender. Poquito a poquito, hasta que vayamos comprendiendo todo esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te ruego toda la sabiduría, Señor, y todo el entendimiento, no solamente para mí, Señor, sino para todos los presentes, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender todos estos misterios
estos enredos de la religión, Jesús. Todo esto que no se ha podido comprender con facilidad, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios mío. Bendícenos grandemente. Y qué bueno que se predica esto, porque aquí se ve el punto de quienes van a resucitar en la segunda resurrección. Todos los que tuvieron mucha palabra, todos los que blasfemaron en contra del Espíritu Santo, todos los que recibieron la marca de la bestia, resucitarán para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Qué bueno que nos los aclaras también, Señor, para que no nos confiemos. Ayúdanos. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.